11 de junio de 1944, 7:42. Frente occidental, cerca de los restos bombardeados de la cresta de Troisardes. Un intenso olor a cordita y tierra húmeda flotaba en el aire. Una densa niebla se cernía sobre la tierra de nadie, un tenue velo de niebla fugaz que envolvía figuras y desviaba sonidos en direcciones extrañas. Las patrullas aliadas habían pasado las últimas 2 semanas viendo cómo los hombres se desvanecían en la niebla. Los mensajeros alemanes se movían con soltura por el perímetro, transmitiendo las coordenadas de la artillería y la dotación de tropas a las baterías que esperaban tras los linderos boscosos. Cada hora, se perdía otra sección de trinchera por bombardeos que parecían demasiado precisos para ser accidentales. El soldado Thomas Miller se agazapó en un puesto de escucha bajo, excavado en la tierra arcillosa, que se le pegaba a las botas como cemento húmedo. Su unidad había perdido 13 hombres en 3 días. Cada muerte ocurría al anochecer, en ese breve instante en que la luz se desvanecía del cielo y las sombras se fundían con la tierra hasta convertirse en una sola. Los fusileros no veían nada. Los vigías observaban la neblina vacía hasta que las bengalas iluminaban cadáveres que nunca habían oído. El mando atribuyó la culpa a la indisciplina. Los soldados a la oscuridad. Miller sospechaba algo más concreto. Luchaban contra un enemigo que entendía el sonido. Antes de la guerra, era arquitecto. Un joven diseñador en una oficina de Boston especializada en auditorios, bibliotecas y salas de conciertos privadas. Pasaba las noches diseñando deflectores de madera para amortiguar los ecos y las mañanas probando las vibraciones de los suelos de hormigón. La guerra lo arrastró sin dudarlo. Ahora sus manos, que antaño habían medido la acústica, sostenían un rifle Lee Enfield y una navaja, embotada por afilarla en el campo. Seguía escuchando de la misma manera. Percibía la velocidad del viento en los rincones de las trincheras, la diferencia entre el sonido de los pasos en el suelo duro y el del barro fresco. Donde otros miraban fijamente la niebla, Miller oía a la distancia. Los rangos superiores lo rechazaban. La doctrina de infantería dictaba que la confirmación visual tenía prioridad. Un objetivo invisible era un objetivo desconocido. Las órdenes pesaban más que el instinto. Sin embargo, cada noche los alemanes demostraban que, una vez que se disipaba la niebla, la vista era inútil. Los exploradores se deslizaban entre la hierba, anotaban el número de trincheras y luego desaparecían como humo. Los proyectiles impactaban con precisión quirúrgica a la mañana siguiente. Miller sabía por qué. Al anochecer, el sonido era la única guía fiable. Su observación se convirtió en obsesión después de que el sargento Collier, el único veterano norteafricano de la unidad, fuera encontrado a 10 metros detrás del alambre de púas con una herida de bala limpia en la sien. Nadie había visto el disparo. Nadie había oído el fusil. Collier se había acercado a una figura que fue avistada demasiado tarde. Los alemanes lo dejaron acercarse y luego lo eliminaron fríamente. El mensaje fue silencioso, pero brutal. La niebla les pertenecía. Miller se negó a sucumbir a la impotencia. Rescató chatarra de granjas bombardeadas, dobló clavos para techos de cobertizos derrumbados y enterró en el suelo láminas de hierro corrugado semienterradas entre los escombros. Mientras los demás fumaban, él dobló el metal en curvas suaves. Mientras el tren dormía, golpeó piedras contra las láminas, escuchando la resonancia y la longitud de onda. La chapa cedía en ciertos puntos, amplificando las vibraciones débiles. Recordó una lección de su época universitaria, la forma de un material influía en su reflexión. Los ángulos transformaban el ruido en una señal. Su primer intento pareció patético. 2 láminas de metal dobladas, sujetas a estacas de madera con alambre desechado. Las colocó mirando hacia tierra de nadie, inclinadas hacia adentro como un embudo. Un espejo acústico primitivo. Cuando el viento soplaba contra él, el artefacto zumbaba como un motor cansado. Sin embargo, Miller oyó algo que los demás pasaron por alto, botas raspando la hierba, una hebilla de cinturón rozando las piedras. Lejano, pero presente. El sonido se extendía por el metal, más fuerte en el centro, donde se podía colocar el oído. No era perfecto. Vibraba con las ráfagas de viento. La lluvia lo convertía en un tambor. Los superiores se rieron cuando se lo presentó por primera vez. Los oficiales lo llamaron una quimera. Trabajó incansablemente. Cada noche, durante cada turno, ajustaba la curvatura milímetro a milímetro. Comprobaba la distancia lanzando piedras y midiendo el eco. Excavó fosos poco profundos bajo las placas para amortiguar las vibraciones del viento. Poco a poco, la instalación se volvió más estable. Donde un oído normal no oía nada,
Miller detectó raspaduras y cambios de dirección. Correlacionó los sonidos con los ángulos. Si el contacto provenía de la placa izquierda, el objetivo probablemente se movía de noreste a suroeste. Si el nivel de sonido estaba entre las dos placas, el objetivo se movía paralelo a la pared de la zanja. Registró sus observaciones en un cuaderno de bocetos roto y manchado de tierra. Su método se ganó el ridículo de algunos, la curiosidad de unos pocos y la sospecha de los comandantes. La guerra castigaba el fracaso, pero tenía poca paciencia con las nuevas ideas. Los oficiales temían más el ridículo que perder terreno. Miller esperaba una prueba irrefutable. Esa prueba llegó con sangre. El 17 de junio, la patrulla Bravo, compuesta por 2 hombres, no regresó. Habían partido a las 8:02. A las 8:14, se oyó el eco de disparos de fusil amortiguados, primero uno, luego 2, y finalmente el silencio. Al amanecer, se encontraron cadáveres, pero faltaban sus mapas. El mando se dio cuenta de que los mensajeros alemanes ya no estaban reconociendo las trincheras. Estaban observando a los hombres. Escuchaban a escondidas sus conversaciones. Se conocían los puntos débiles del perímetro. La infiltración enemiga se cerraba como un nudo corredizo. El pánico se extendió por los refugios. El aire olía a lana húmeda y hierro viejo. Noche tras noche, la niebla se espesaba. Para el 21 de junio, la visibilidad se había reducido a tan solo 5 metros. Los francotiradores disparaban a ciegas, errando sus objetivos. Se habían colocado minas, pero los corredores se dirigían entre ellas con una precisión asombrosa. Alguien del bando alemán dominaba el arte de moverse con poca luz. Alguien oía lo que los aliados no podían oír. Miller sabía que la guerra acústica había comenzado, lo admitieran o no los oficiales. Agrandó su artefacto de chapa. 3 placas ahora, cada una inclinada como los pétalos de una flor de acero. El alcance mejoró. Detectó movimiento entre los arbustos a 40 metros de distancia. Oyó cómo la tela se enganchaba en el alambre. 2 veces alertó a las patrullas. 2 veces los escuadrones reaccionaron con demasiada lentitud. La doctrina los retuvo hasta obtener confirmación visual. La confirmación nunca llegó. Otro hombre murió. La tensión dentro de la unidad aumentó como la presión en una tubería sellada. Los hombres susurraban que las trincheras estaban malditas. Decían que el crepúsculo los perseguía. Decían que la niebla huía. Nadie decía la verdad. Nadie decía que su defensa dependía únicamente de sus ojos en un mundo donde les habían robado la vista. Miller esperó. Estudió los mapas meteorológicos colgados en el puesto de mando. El pronóstico prometía 3 días de densa niebla vespertina. Perfecto. Le pidió al teniente Arden una prueba. Arden se negó. El riesgo era demasiado alto. El reconocimiento, demasiado incierto. Esa noche, Miller llevó el dispositivo sin permiso. Cayó la noche, sin viento. La visibilidad se difuminaba en un muro gris de 5 metros de espesor. Los hombres se movían como siluetas, hablando en voz baja, sus voces resonando en la niebla. Miller estaba sentado cerca del cable frontal, con su aparato en pie como una máquina silenciosa, esperando oír el mundo. 3 placas metálicas se curvaban hacia el terreno abierto. Estacas firmemente ancladas. Un cable vibrante se tensaba a lo largo del armazón. Una oreja presionaba el centro pulido, la otra mano dibujaba ángulos en su cuaderno. 7:54 hora habitual del primer movimiento. Los mensajeros alemanes preferían esta ventana. Demasiado oscuro para apuntar, no lo suficiente para disparar bengalas. La artillería aún no había empezado. Solo se movía aire, denso y húmedo, pegajoso para la piel. Miller contuvo la respiración y escuchó. Nada. Luego, algo ligero. Un suave rasguño, hierba sobre la tela. Observó el ángulo. 10 grados a la izquierda de la segunda imagen. Posiblemente un hombre. Paso lento y cauteloso. Le susurró las coordenadas al cabo Hayes, el único hombre que confiaba en él. Hayes se las pasó al teniente Arden. Arden lo descartó. No hubo imagen, no hubo disparo. Miller siguió escuchando. El sonido se apagó. O el corredor se detuvo o retrocedió. No pudo confirmarlo. A las 8:11 de la tarde, escuchó nuevos sonidos. Un ritmo diferente. 2 pares de botas, muy juntos, un cambio rápido de peso. Un movimiento veloz.
Señaló 40 grados a la derecha de la placa 1. Hayes estaba desplegando un equipo de francotiradores, aunque las órdenes prohibían disparar sin línea de visión. Miller sintió que la presión aumentaba. Si se equivocaba, Hayes se enfrentaba a medidas disciplinarias por insubordinación. Si tenía razón, podrían romper el patrón que les había costado la vida a tantos. El sonido se apagó de nuevo. Silencio. La niebla lo envolvió todo. Miller no parpadeó. Esperó. Pasó un minuto. Luego otro. Entonces la placa metálica captó un leve aliento, lejano pero nítido a través del embudo. Alguien estaba agazapado en la hierba. Cerca. 30 metros. Tal vez menos. Le dijo números a Hayes. Hayes le hizo una señal al francotirador. El francotirador exhaló lentamente, con el rifle apoyado en el borde de un saco terrero, la mira casi inútil en la bruma. 3 segundos. Luego silencio. Un cuerpo se movió. Una hebilla chasqueó. Miller susurró una palabra: fuego. El francotirador disparó. Un chasquido resonó en la niebla como martillazo sobre acero. Una figura se levantó y luego se desplomó. Miller oyó como la hierba se aplanaba. Un corredor caído. Tal vez 2. El perímetro resistió. Pero nadie vitoreó. Todavía no. La evidencia seguía siendo invisible. Arden llegó furioso. Violación de las reglas de combate. Disparos no autorizados. Peligro de contraataque. Habló de los procedimientos y la cadena de mando. Miller no dijo nada. Hayes permaneció en silencio. El francotirador bajó la mirada. Entonces se disparó una bengala desde el lado alemán. Rayos de luz brillaron sobre ellos, bañando la niebla de un blanco cegador. 2 cuerpos yacían cerca del alambre de púas. Uno sostenía un estuche de mapas. La ira de Arden dio paso a la duda. Los hombres se reunieron alrededor del dispositivo de Miller con nuevos ojos. No lo vieron como chatarra, sino como una herramienta de supervivencia. Aún vibraba con el viento, pero esa noche funcionaba. La noticia se extendió por la trinchera. Algunos no lo creyeron, otros se asombraron. Algunos hombres que antes se habían burlado de él ahora le hacían preguntas. ¿A qué distancia podía oír? ¿Cuántas placas se le podían conectar? ¿Se podía duplicar el alcance? Miller no respondió. Solo dijo que la noche aún no había terminado. La noche siguiente, volvió la niebla espesa. La visibilidad empeoró. Los alemanes se adaptaron. El silencio reinó hasta bien entrada la noche. Miller se sentó junto a la radio, escuchando atentamente. A las 9:02, empezó a llover, primero débilmente, luego tan fuerte que sonaba como un redoble de tambor. El sonido era amortiguado. Se perdió el seguimiento de la ubicación. Los corredores podrían aprovechar la tormenta para cruzar. Alto riesgo. Miller hizo ajustes rápidos. Metió tela entre los soportes para amortiguar las vibraciones de la lluvia. Cambió el ángulo hacia abajo para captar las ondulaciones del suelo en lugar de las corrientes de aire. En condiciones de humedad, el suelo transmitía el sonido de los pasos con mayor eficacia. 2 minutos de trabajo. Lo probó golpeando el suelo a 8 metros de distancia. El disco captó el sonido con mayor claridad que antes. El ajuste improvisado funcionó. Hayes asintió con aprobación. A las 9:19 de la noche, oyó un leve crujido de barro húmedo. Pasos esporádicos. Un corredor solitario. Dirigiéndose al oeste de la alambrada principal. Miller indicó el ángulo. El francotirador se posicionó para interceptarlo. No hubo disparos. No se veía al corredor. Miller ajustó su posición, apretando el oído. Oyó un leve tintineo metálico. Posiblemente una cantimplora. Un segundo hombre. El peso sugería que se trataba de un hombre adulto, no de un Boy Scout. Siguió el movimiento por el lanzamiento. Un crujido. Una rama. Una señal clara. Hayes levantó el brazo. El francotirador disparó una vez. Nada. Falló. El corredor salió corriendo. Miller anunció la nueva dirección. El francotirador cambió su rumbo 3 grados. Segundo disparo. Impacto contra el suelo. Silencio. Luego, un gemido sordo. La niebla oscureció la figura, pero el sonido delató la verdad. El blanco fue alcanzado,
pero no con precisión. Hayes y dos fusileros avanzaron a rastras. Arrastraron al alemán hacia atrás. Joven, quizá de 20 años. Uniformado empapado, botas desgastadas, con un mapa en una lata de aceite prendido al pecho. Murió antes de llegar a la trinchera. Arden observó cómo se llevaban el cuerpo. Su mirada hacia Miller era entre respetuosa y temerosa. La plataforma petrolífera cambió la lógica del campo de batalla. La noche ya no era territorio alemán. La noticia se extendió más allá del pelotón. El mando de la compañía ordenó una demostración. Miller instaló el dispositivo en la trinchera delantera. Los oficiales lo observaron a través del manto de lluvia. Dejó caer una piedra a 60 metros de distancia. El sonido regresó con claridad. Rompió una rama a 80 metros de distancia. Ahogado, pero audible. El dispositivo pasó la prueba. Se cambiaron las órdenes. Se flexibilizó la regla de confirmación visual para las operaciones al anochecer. Se autorizó la localización acústica bajo la supervisión de Miller. Su rol cambió de la noche a la mañana. Ya no era solo un fusilero, sino un asesor para la defensa de patrulla. Durante horas, refinó meticulosamente los ángulos y diseñó plantillas para el montaje de los sistemas de control de fuego. Las unidades rescataron metal de las ruinas de las aldeas. Pronto, 4 sistemas de control de fuego estaban en funcionamiento a lo largo de la línea, escalonados como orejas por el campo de batalla. Cada nuevo componente mejoraba la recepción de la señal. Los alemanes se dieron cuenta. Los corredores se acercaban más despacio. A veces se arrastraban. A veces se envolvían las botas con tela para amortiguar sus pasos. Miller ajustó su táctica una vez más. Sintonizó placas para detectar vibraciones terrestres de baja frecuencia. Construyó un pequeño marco de madera para reducir el ruido del viento. La acústica se convirtió en un arma. La niebla se disipaba ocasionalmente, pero el patrón persistía. La oscuridad favorecía los oídos. La vista regresó tarde. Los hombres hablaban de flores de cinabrio que acechaban la muerte. Los francotiradores confiaban más en la voz de Miller que en sus ojos. Arden agradecía las innovaciones, pero era precavido. Temía que el enemigo reaccionara con mayor dureza al enterarse de que las trincheras aliadas estaban intervenidas. La noche del 4 de julio confirmó este temor. Un intenso fuego de artillería impactó la segunda línea de trincheras. No por casualidad, sino deliberadamente. Los observadores alemanes presumiblemente habían localizado las posiciones del equipo de perforación. Una placa resultó dañada. Un poste se rompió. Miller rescató los fragmentos y reconstruyó el equipo de perforación a la luz del fuego. El enemigo intentó cegar sus recién descubiertos sentidos, pero el sonido aún los alcanzó. El anochecer trajo el momento que lo cambió todo. 7:47 momentos antes, el cielo estaba despejado, ahora, la niebla se cernía rápida y densamente. Los informes indicaban que se planeaba un importante movimiento de tropas alemanas. Se esperaban corredores. Un avance podría desencadenar fuego de artillería contra los convoys de suministros. El equipo de Miller había sido reparado, las 3 placas brillaban débilmente en la luz que se desvanecía. Respiró con calma y pegó la oreja al centro. 7:51, el primer sonido fue un suave crujido, como de tela deslizándose sobre piedra. La distancia era incierta. Miller se concentró. Filtró el viento y fijó su mirada en el temblor del suelo. Un corredor, quizá 2. Ritmo constante, sin cautela. No era una simple misión de reconocimiento. Una misión de mensajero. Urgente. Le hizo una señal a Hayes con los dedos levantados. 3 toques significaban movimiento hacia el flanco derecho, en un ángulo cercano a la placa 1. Hayes asintió y colocó al francotirador Riggs junto al parapeto. Riggs limpió el vaho de su mira telescópica, aunque ya no mostraba nada. Confiaba más en su voz que en el cristal. Los minutos transcurrieron sin que la situación se intensificara. Miller siguió el sonido que se acercaba, a veces el roce del cuero, a veces la respiración contenida. El corredor cambió el ritmo. Más lento. Buscaba trampas de sonido. Miller susurró una actualización. La cresta tras la alambrada se difuminó. Una niebla espesa como la lana. 8:03, nuevo sonido. Ritmo diferente. Segunda pista al noreste. Posiblemente un equipo de señuelo. Los alemanes intentaban una carrera dividida. Un señuelo a la izquierda, el mensajero a la derecha.
Miller evaluó la principal amenaza, basándose en la frecuencia y el ritmo de las zancadas, como si estuviera cerca de la primera pista. Ordenó al equipo de fusileros que cubriera al corredor en el noreste hasta confirmación. Pegó la oreja al plato. Los corredores se detuvieron. Silencio. Luego, un susurro en alemán, demasiado bajo para entenderlo, pero claramente audible. Dos hombres hablaban. Uno, presumiblemente, el líder. Habían mapeado la línea aliada desde la ruptura anterior. Ahora intentaban replicarla. Miller agarró el lápiz con tanta fuerza que se rompió. Respiraba con dificultad. Esperó la señal. Llegó a las 8:08 de la tarde. Una pequeña piedra fue apartada. Un clic agudo. Alguien la pasó por alto. El corredor se quedó paralizado. Miller oyó una respiración superficial por la radio. Rápidamente susurró las coordenadas y disparó una bengala al sector izquierdo para desviar la atención del avance principal. La distracción funcionó. Los alemanes desplazaron su posición a la derecha, creyendo que el flanco estaba expuesto. Riggs apuntó a ciegas. Miller murmuró ajustes. Un paso adelante. Dos a la izquierda. Ligero desnivel en el terreno. Cuando un gemido de esfuerzo atravesó el metal, Riggs disparó. El disparo se hizo añicos en la oscuridad. El eco reverberó en las placas de acero. Un cuerpo cayó con fuerza al suelo. La hierba quedó aplastada. El gemido fue silenciado por el segundo disparo mientras Riggs ajustaba su elevación. El segundo corredor huyó. Miller siguió el ritmo de sus pasos, bruscamente y presa del pánico. Dio instrucciones. Unos hombres armados lo interceptaron cerca del alambre de púas. Un breve forcejeo. Luego, silencio. La victoria se desvaneció en un eco apagado. Los hombres no vitorearon. Esperaban la venganza. Una vez más, la niebla amortiguó el sonido. Miller notó una resonancia reducida en el medidor. Un estrechamiento del terreno podría estar causando interferencias. Ajustó la inclinación de la placa 4 milímetros. El medidor volvió a emitir señales claras. Arden examinó los cuerpos. Uno llevaba un rollo de mapa encriptado con marcas que indicaban la profundidad de las trincheras aliadas. La amenaza inmediata fue neutralizada. Arden entregó a Miller su primera condecoración oficial. Palabras breves. Tono emotivo. Pero el significado era profundo. La autoridad ahora se reconocía por el oído, no por la vista. La noticia se extendió por la cadena de mando. Llegaron preguntas sobre el plan de construcción de los batallones vecinos. En el refugio, a la luz de una linterna, Miller esbozó un plan sencillo. Se necesitaban láminas de hierro corrugado. Marcos de madera. Anclajes al suelo. Radio de curvatura óptimo, 92 centímetros. Ángulo de la placa, 38 grados hacia adentro. Punto de escucha situado a 22 centímetros detrás del vértice. Pequeños detalles que había aprendido a base de errores. A mediados de julio, todo el sector probó espejos acústicos. Los corredores fueron capturados antes de que llegaran a la alambrada. Los intentos de infiltración alemanes se redujeron de 6 por noche a 1 por semana. El fuego de artillería perdió precisión. La niebla perdió su ventaja. Pero la guerra cambió. Los alemanes se adaptaron de nuevo. Entrenaron mensajeros silenciosos. Los hombres se desplazaban descalzos. Llevaban los pies envueltos en telas. Su respiración era controlada. Sus pasos eran ligeros como una pluma. Los dispositivos estándar tenían dificultades para localizarlos. Miller reaccionó. Invirtió una placa para capturar las vibraciones del suelo en lugar de las resonancias del aire. El suelo transmitía los cambios de presión. Los pasos descalzos se registraban como un leve impulso. Añadió una tira de tensión metálica para amplificar las ondas de baja frecuencia. El nuevo prototipo sonaba como un parche de tambor. 2 de agosto. Primera prueba. Se detectaron pasos a 50 metros. Débiles, pero perceptibles. Hayes lo llamó segunda visión. Pero la hostilidad aumentó. Algunos oficiales desaprobaban que las ideas civiles sustituyeran la doctrina. Un oficial de alto rango cuestionó su pertinencia, alegando que el éxito fue accidental, no metódico. Bajo presión, exigió pruebas. Miller aceptó el reto. La prueba se realizó cerca de un barranco con vegetación densa. Un equipo de corredores se ofreció como voluntario para simular una incursión.
La niebla era natural. Las condiciones eran realistas. Miller instaló el dispositivo. Tras una hora de pruebas, detectó una desviación en la trayectoria de los corredores y calculó el ángulo con una precisión de 2 grados. Los fusileros interceptaron a los corredores antes de que cruzaran la línea de señalización. El mayor guardó silencio después. No hubo elogios. No se plantearon más objeciones. El reconocimiento aumentó. Las entregas produjeron mejores láminas de hojalata. Los ingenieros consultaron a Miller. Él capacitó a los servicios de emergencia en habilidades de escucha. Los hombres aprendieron a interpretar las vibraciones como un lenguaje. Pero las innovaciones facilitaron la localización de los objetivos. Los alemanes observaron nuevos patrones de trincheras. Descubrieron el brillo del estaño a la luz de la luna. Los francotiradores intentaron alcanzar las placas. 2 cañones resultaron dañados. Miller modificó los soportes, los bajó y cubrió los armazones con barro para atenuar el brillo. El enemigo intensificó su ataque. La noche del 14 de septiembre, una patrulla pesada atacó el flanco derecho. La intención era clara, destruir las instalaciones acústicas. Los proyectiles impactaron cerca. Las trincheras temblaron. Miller se arrastró bajo el fuego enemigo para recuperar el vehículo dañado. Hayes se cubrió con su fusil. 2 proyectiles explotaron cerca. Llovió tierra. El vehículo quedó parcialmente destruido. Miller lo remolcó y lo reconstruyó al amanecer. Los hombres lo llamaban el hombre oreja. Con discreción. Con respeto. Su invento salvó vidas, pero aún así hubo víctimas mortales cuando la niebla se espesaba o la artillería disparaba demasiado rápido. Entonces llegó el crepúsculo que marcaría el legado. 5 de octubre. Los informes advertían de un inminente intento de fuga alemán. La niebla era más densa que en meses. La visibilidad era de solo 1 metro. Los fusiles, inútiles. Miller recibió la responsabilidad principal del reconocimiento de todo el sector. 4 dispositivos de rastreo estaban interconectados por cable. Los equipos se turnaban para escuchar. Hayes supervisaba a las parejas de francotiradores. Riggs aseguró el objetivo central. 7:39, silencio sepulcral. Ni una brisa. Miller ajustó las placas al tacto. La humedad se acumulaba en el metal como sudor frío. Los soldados contenían la respiración. Cada sonido importaba. A las 8 de la tarde en punto. Oyó un leve crujido en la hierba. Ni un paso. Algo rozó su cabeza. Insectos. Al menos 3. Estaban probando una nueva táctica. Movimientos lentos del vientre para amortiguar el cambio de peso. Un objetivo difícil. El sonido era plano, la frecuencia baja. Bajó el micrófono. Apretó la oreja firmemente contra él. Oyó el ritmo palpitante del raspado. Constante. Hacia el flanco norte, cerca del antiguo cráter. Lo reportó. Hayes envió un equipo silencioso para interceptarlo. No se ordenó disparar hasta que se estableciera la certeza. 5 minutos. Contacto. Pelea acuchilló. Los alemanes se retiraron. Heridos leves. Interceptación exitosa. Sin embargo, este fue un estudio exploratorio, no una investigación objetiva. 8:17 comenzó la verdadera carrera. Un corredor solitario, rápido, con pasos fuertes, seguro. Sin ataques sigilosos. La intención era abrirse paso entre la línea y penetrar profundamente en la última fila. Peligro extremo. Miller sintió una vibración en el hombro. Fuerte. Urgente. Captó el ángulo de inmediato. 46 grados a la izquierda de la placa 3. La distancia disminuyó rápidamente de 80 a 50 metros. Niebla total. Ni una sola silueta. Susurró el vector de puntería. Hayes le dio la señal a Riggs. El francotirador se colocó detrás del arco de sacos terreros, con el rifle cerca del hombro y respirando con calma. El corredor aceleró. A través del temblor, Miller oyó un latido. Raro. Intenso. Un leve sonido metálico. Posiblemente una línea telefónica. 40 metros. 30. Miller estuvo a punto de pedir una corrección, pero mantuvo la compostura. Dio una actualización breve y concisa. Riggs ajustó la mira 5 centímetros. 25 metros.
Punto de quiebre. Ventana de tiro mínima. Miller exhaló una vez. Fuego. Riggs fue despedido. Un disparo atravesó la niebla, seco y violento. El eco reverberó en los bordes de las losas, como una campana golpeada. Por un instante, no hubo respuesta, solo aire quieto. Luego, el inconfundible desplome de un cuerpo corriendo. Pesado. Repentino. La hierba se dobló bajo el peso. Una carcasa metálica vibró 2 veces antes de caer al suelo. Un silencio colectivo reinaba en la trinchera. Los hombres miraban fijamente la niebla, como esperando la reaparición de un fantasma. Miller cerró los ojos y pegó la oreja al tocadiscos. Esperaba silencio. En cambio, oyó algo nuevo. No silencio. Movimiento. Luz. Frágil. El corredor no estaba muerto. Había sido alcanzado, pero se arrastraba, tirando del tubo de comunicación por el barro. Actualizó el vector. Hayes le indicó a Riggs que disparara de corrección. Pero había niebla densa. Tono débil. Distancia incierta. Miller aumentó la sensibilidad inclinando la placa 3 grados a la izquierda para captar el movimiento del cuerpo. La nueva resonancia era más clara. Respiración irregular. Lenta. Localizó el punto de impacto a 15 metros detrás del objetivo original. Riggs disparó de nuevo. Un segundo eco reverberó a través del metal como un tambor redoblante. Luego, silencio absoluto. Ni un respiro. Ninguna resistencia. La cámara de sonido estaba vacía. Hayes envió un equipo de rescate. Se arrastraron a través de la niebla, con cables de acero atados a los postes de la trinchera para guiar su regreso. Los minutos transcurrían lentamente. Entonces aparecieron figuras sin vida. Un mensajero alemán, de unos 30 años, con el uniforme manchado de barro y las botas desgastadas por las largas marchas. Un tubo de mensajes atado al pecho. Sangre en las costillas de la primera bala. Una herida en la cabeza de la segunda. Muerto. Arden llegó sin decir palabra. Tomó un tubo y lo abrió bajo una linterna detrás de la plataforma de tiro. Dentro había un mapa de artillería dibujado a mano que mostraba los convoys de suministros aliados para la mañana siguiente. Un ataque habría matado a cientos si el mensajero hubiera cruzado la línea. La trampa evitó una catástrofe. El eco del disparo confirmó la situación. Los oficiales lo sabían. Los soldados lo sabían. Incluso Arden lo sabía. Miller se quedó descalzo en el frío aire nocturno, con las manos entumecidas. La lluvia empezó despacio y luego arreció. Platos de hojalata temblaban bajo las gotas como pasos lejanos. Escuchó de nuevo. No hubo más movimiento. Sector asegurado. Por primera vez en meses, reinó el silencio en la trinchera. Los hombres respiraron aliviados. Hayes le dio una firme palmadita a Miller en el hombro. Riggs, sin decir palabra, le ofreció un cigarrillo. La aceptación fue inconfundible. Distribución del mando y despliegue del sistema de reconocimiento en toda la división. La localización acústica se convirtió en procedimiento estándar, a pesar de que los manuales reconocían la inteligencia colectiva en lugar de un único innovador. A Miller no le importó. La supervivencia era más importante que la gloria. En las semanas siguientes, la precisión de la artillería enemiga disminuyó. Los intentos de infiltración eran escasos. Los alemanes se dieron cuenta de que el crepúsculo ya no ofrecía ninguna protección. Muchos creyeron que la niebla los delataba, pero la verdad residía en 3 placas de metal dobladas y un hombre silencioso que escuchaba atentamente. El invierno llegó temprano. El frío era gélido. El metal se contrajo. La resonancia del instrumento cambió. Miller se adaptó aislando la parte trasera con tela para estabilizar el tono. Las crestas de escarcha alteraron las vibraciones del suelo. Recalibró el instrumento golpeando el suelo helado para predecir el cambio de frecuencia. Cada condición del campo. Le enseñó algo. Se consumía por las largas noches de insomnio. Tenía los ojos enrojecidos. Pero su oído era agudo. Los soldados rotaban de guardia, pero Miller seguía siendo el mismo. No confiaba en nadie más para calibrar las placas. La guerra exigía perfección con demasiada frecuencia. La embestida de enero obligó a la reubicación. La trinchera fue abandonada en favor de la cresta. El reflector acústico fue desmantelado y transportado pieza por pieza bajo fuego enemigo. Un proyectil de mortero destruyó la primera placa. Miller recogió la chatarra,
alisó las abolladuras con un martillo y reconstruyó la curva de memoria. El tiempo apremiaba. Al anochecer del día siguiente, había erigido una nueva estructura. Durante la retirada, el dispositivo no se utilizó para la defensa, sino para supervisarla. Detectó a los equipos perseguidores, facilitó una retirada ordenada y salvó a innumerables hombres. Pero la tensión le pasó factura. Miller ahora oía un leve zumbido incluso en paz. Tinnitus, provocado por el eco de las noches. Mantuvo su condición en secreto por miedo al tratamiento. Hayes lo sabía, pero no dijo nada. Battle necesitaba su oído. Las escaramuzas se intensificaron en marzo. El deshielo convirtió el suelo en lodo viscoso, dificultando la detección de vibraciones. Miller compensó esto aumentando el ángulo de extensión de la placa para cubrir un área más amplia. La señal era más débil, pero aún utilizable. Incluso con un sistema dañado era mejor que las patrullas sin línea de visión. La ofensiva de primavera cambió el frente. Los aliados avanzaron a través de aldeas que previamente habían quedado reducidas a escombros. Miller llevaba un dispositivo por delante de la infantería para anticipar emboscadas. En 2 ocasiones detectó escuadrones ocultos antes de que pudieran alcanzar al enemigo. En 2 ocasiones, el pelotón evadió una trampa. Los oficiales finalmente reconocieron el potencial más allá de las trincheras. Recibió una condecoración de campaña, aunque modesta. El reconocimiento que merecía se perdió en el fragor de la guerra. Sin embargo, cada vida salvada resonaba en la memoria como acero resonante. La guerra estaba llegando a su fin. Miller fue desmovilizado discretamente debido a una pérdida auditiva crónica. Su dispositivo se guardó en una caja en el depósito, con la etiqueta Experimento de localización acústica, sector oeste. Pocos historiadores lo mencionaron. Los relatos predominantes se centraban en tanques, aviones y artillería, no en placas de metal y silencio paciente. Volvió a la arquitectura. Volvió a diseñar bibliotecas. Su esposa dijo que escuchaba con demasiada atención las paredes, como si esperara a un enemigo en el yeso. Sonrió con dulzura y no dijo nada. Años después, Echosiot solo fue mencionado de pasada en archivos publicados. Un innovador experimento de campo acústico apoyó la defensa perimetral, julio de 1944. No se mencionó al hombre que lo había construido a mano. Pero los viejos veteranos recordaban. En las raras noches de sus reuniones, hablaban en voz baja del crepúsculo cuando la vista les fallaba, pero el sonido guiaba sus rifles. Hablaban de un arquitecto silencioso que enseñó a las trincheras a oír. Decían que la supervivencia a veces consistía en el crujido del metal y el latido del suelo. Miller murió a los 73 años. Sordo de un oído, casi sordo del otro. Sin embargo, sus recuerdos permanecieron nítidos hasta su último aliento. Una vez susurró que la niebla nunca más lo atemorizó después de esa noche. Dijo que el silencio siempre dice la verdad, si tan solo escuchas. Un legado pequeño en el papel. Inmensurable en las trincheras. Pero un solo instante lo decidió todo. El corredor en el crepúsculo, perseguido por el eco. El único disparo que demostró que el oído importaba cuando la vista se desvanecía. Su invento salvó los convoys de suministros y quizás cambió el curso de la guerra, aunque en pequeña medida. Olvidado por muchos. Conocido por pocos. Pero la verdad resonó como metal bajo la lluvia. Y en las noches de tormenta, cuando los veteranos se sentaban solos junto a la ventana, el estruendo del techo de hojalata volvía a sonar como pasos en la niebla. Recuerdo y sonido se fundían. Casi en paz. El soldado Thomas Miller, que vivió la guerra de otra manera, dejó un invento tan simple como la chatarra, pero tan poderoso como un mapa de artillería sin usar. Su equipo nunca recibió una medalla. Pero los hombres que sobrevivieron le debían una deuda silenciosa. La niebla suena diferente cuando la moldean las manos que antaño construyeron salas de conciertos. Miller comprendía la física del eco, la geometría del miedo, el peso de la sangre. Dobló láminas de metal para formar oídos lo suficientemente grandes como para oír la muerte acercarse. Y una vez, al anochecer, revirtió la muerte. El disparo que detuvo al corredor se volvió legendario solo entre quienes estaban en esa fila embarrada. Nunca se difundió ampliamente. Nunca llegó a los titulares de Nueva York ni Londres. Sin embargo, en esa trinchera, en esa hora en que el mundo era solo niebla, aliento y espera, lo significó todo. Tras la caída del corredor, la niebla se extendió por la tierra de nadie como un ser vivo. Jirones de niebla traían el olor a hierro y hierba mojada.
Miller permaneció en su puesto de observación mucho después de que el equipo de rescate regresara con el cuerpo y la noticia. Pegó la oreja a la losa, no para buscar más objetivos, sino para escuchar el silencio. El silencio era la victoria. La plataforma petrolífera, antes ridiculizada como chatarra, ahora se alzaba protegida como una pieza de artillería. Hayes ordenó apilar sacos de arena alrededor de la base para protegerla de la metralla. Rick sugirió pintar las placas de negro mate para reducir el reflejo de la luna. Los ingenieros de la retaguardia transfirieron el diseño a planos basados en los propios bocetos de Miller. Estandarizaron curvas, ángulos, alturas de plataforma y espaciamiento de las orejas. Lo que él había hecho instintivamente, ellos lo tradujeron en medidas precisas. Pero las mediciones solo se tomaban cuando era necesario. Miller se mantenía al frente, optimizando cada copia. Sabía que el sonido era diferente en cada ubicación. El terreno alteraba el tono. La humedad del suelo modificaba la resonancia. La cima de una colina creaba una cavidad reverberante que desviaba el oído 5 metros. El derrumbe de un muro de granero provocó un cambio de dirección incorrecto. Solo Miller podía percibir las diferencias. A lo largo del otoño, viajó de trinchera en trinchera, enseñando a los soldados a adaptarse. Aprendieron a interpretar el zumbido metálico como una señal meteorológica. Comprendieron que un tono apagado anunciaba lluvia, mientras que un tono agudo indicaba tierra seca. La guerra se hizo no solo visible, sino también audible. Hablaba poco. Sus instrucciones eran breves. Baja el ángulo de la losa. Mira el suelo, no el aire. Tela aquí para amortiguar el ruido del viento. Los hombres apreciaban la economía de palabras. En la batalla, la claridad era fundamental. Las unidades alemanas intentaron contraataques. En el primer intento, los pasos se amortiguaron con lana. Miller percibió vibraciones. En el segundo, se utilizó una distracción, trozos de chapa metálica atados a un animal para atraer los rifles. Miller distinguió el caótico traqueteo de un ritmo humano. En el tercer intento, las plataformas de perforación fueron bombardeadas con morteros. 3 espejos se hicieron añicos. Miller construyó unos nuevos con los escombros. Trabajaba bajo fuego enemigo, moldeando acero con un martillo y tenazas a la luz de una linterna. Hayes lo cubría con un fusil SML. Riggs bromeaba diciendo que Miller construía más rápido de lo que los alemanes destruían. Era cierto. Recuperó la audición antes del anochecer. En invierno, las trincheras se congelaban y el acero chirriaba con un tono inquietantemente humano en las noches frías. Algunos soldados decían que las placas hablaban como fantasmas. Miller una vez rió suavemente. Dijo que los fantasmas sonaban como el viento. A la gente le gusta el peso. El deshielo de enero trajo consigo un lodo espeso que amortiguaba el sonido. Sin embargo, Miller se adaptó y colocó el medidor sobre una plataforma de madera para aislar los movimientos de baja frecuencia. La infiltración enemiga seguía retrocediendo. El mando lo atribuyó al mal tiempo. Los soldados lo atribuyeron a la chapa metálica. Después de la guerra, Miller abandonó el campo de batalla sin mucha fanfarria. Escribió un breve informe que resumía el funcionamiento de la plataforma petrolífera. 23 páginas. Sin florituras. Solo diagramas de ángulos, cálculos acústicos y posiciones óptimas. Se lo entregó a los oficiales. Archivado. Olvidado. Regresó a su estudio de arquitectura. Diseñó salas silenciosas para bibliotecas donde los estudiantes pudieran estudiar sin interrupciones. Paredes construidas para absorber el sonido, tal como la chapa metálica lo había amplificado en su día. Su jornada laboral era tranquila. Sin embargo, a menudo se hundía en el silencio, como si escuchara el mundo subterráneo. Sus colegas desconocían la historia. Rara vez la contaba. Hayes escribió una vez una carta describiendo esa noche. Escribió que un hombre había vuelto el crepúsculo contra el enemigo. Miller guardó la carta en un cajón hasta bien entrada la vejez. La tinta se desvaneció, pero el recuerdo era vívido. Décadas después, historiadores que revisaban notas de campo archivadas encontraron menciones de Echorik. La información era escasa y solo había unas pocas fotografías. Una imagen borrosa mostraba a Miller ajustando el ángulo de la placa bajo una lona impermeable bajo la lluvia. Su expresión era indescifrable. Descartaron el proyecto como un experimento insignificante. Pero quienes sobrevivieron a las trincheras nunca lo olvidaron. Recordaron la fría sensación del acero bajo sus manos.
Recordaron cómo el sonido transformaba el campo de batalla cuando sus ojos estaban ciegos. Recordaron el disparo en el crepúsculo que detuvo la destrucción de los convoys. Recordaron la voz serena de Miller, trazando pasos como un topógrafo en una tormenta. Y a veces, tarde en la noche, en sus tranquilos hogares, lejos del frente, los veteranos creían oír el eco del techo de hojalata como pasos en la niebla. No era real. Solo un recuerdo, pero suficiente para reavivar el ritmo de la guerra y el alivio de la supervivencia.